Hola, buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra área de servicios legales y tributarios de PricewaterhouseCoopers, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro conversatorio PwC. Queremos agradecer a nuestros participantes el interés manifestado por este conversatorio y sobre todo por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy tenemos programado conversar sobre la relación de costos, gastos y deducciones. Por eso contamos con expertos idóneos que nos ayudarán a responder los interrogantes referentes a este tema. Quiero presentar. El día de hoy nos acompaña Nasira Lamprea, socia de Servicios Legales y Tributarios, PwC Colombia. Ella será la persona que moderará este conversatorio. Por otro lado, tenemos a Christian Junot. Él es líder de implementación de devoluciones abreviadas y automáticas de la DIAN. Él es hoy nuestro invitado especial. Para ambos les damos la bienvenida y adelante, Nasira. Muchas gracias, Daniela. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, les queremos dar las gracias por querer compartir con nosotros estos minutos para efectos de hablar de la relación de costos y deducciones que debe ser acompañada a las solicitudes de devolución y compensación. Como lo mencionaba Daniela, vamos a trabajar en este tiempo con Christian Junot, donde la metodología que vamos a desarrollar va a ser la siguiente. Christian va a iniciar haciéndonos una presentación acerca de todo el trámite de este proceso de devolución y compensación en cuanto al acompañamiento de la relación a la cual vamos a hacer referencia. Y posteriormente vamos a conversar en estilo preguntas y respuestas para tratar de hacer todas las precisiones y aclaraciones en relación con este tema. Entonces, muchas gracias, Christian, por tu acompañamiento en esta sesión y quedamos inicialmente en tus manos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Perfecto, listo, ok. Bueno, la idea es abordar todo este tema de la relación de costos, gastos y deducciones, pues quiénes están obligados, quiénes deben presentarla, cómo se debe presentar y los aspectos a tener en cuenta al momento de diligenciar el prevalidador de la relación de costos, gastos y deducciones. Entonces, iniciamos hablando un poco sobre la normatividad que tenemos en torno a las devoluciones, que es lo primero que debemos tener en cuenta. Inicialmente hablamos del estatuto tributario, que tiene los artículos 8.15 y 8.16, que se refiere a lo que puede hacer un contribuyente con los saldos a favor, que es imputarlos al periodo siguiente, si así desea, o solicitarlos ante la DIAN en devolución o compensación, de acuerdo al caso. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente que la devolución, pues sencillamente los contribuyentes reciben su saldo a favor, ya sea a través de un abono o transferencia en cuenta o a través de los títulos de devolución de impuestos cuando sus saldos a favor exceden 1000 VTs, y la compensación, que es una forma de extinguir una deuda que se tiene con otro impuesto. Y tenemos también en el Estatuto Tributario los artículos del 850 al 865 que establecen cuál es el procedimiento real en torno a las devoluciones, las facultades que tiene la administración tributaria, los términos con los que cuenta el contribuyente y pues las decisiones que puede tomar la administración tributaria. Estos artículos se encuentran reglamentados en el decreto 1625/2016 y en torno a todo lo que tiene que ver con devoluciones encontramos la parte 6, capítulos 19 al 29 y específicamente en lo que nos vamos a referir que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, que es el concepto mediante el cual se exige la relación de costos, gastos y deducciones, lo encontramos en el capítulo 21. Seguido a esto tenemos una resolución, que es la 151 de 2012, que establece los formatos mediante los cuales los contribuyentes van a demostrar o van a llegar a la DIAN los requisitos que establece el Decreto Único Reglamentario 1625. Y esta resolución 151 de 2012 ha sido modificada recientemente por la resolución 82 de 2020 que prescribe como tal el formato 2613 mediante el cual se llegará a esta relación de costos, gastos y deducciones. Finalmente tenemos este año
el decreto 535 y el decreto 963 de 2020. El decreto 535 de 2020 pues estableció lo que se denominó las devoluciones abreviadas que tuvieron vigencia hasta el 19 de junio y el decreto 963 establece lo que se llama las devoluciones automáticas que ya llegaron para quedarse. Entonces, en torno a esto, pues a muy grosso modo, ¿qué tipos de solicitudes de devolución tenemos nosotros en el país? Inicialmente, podemos pasar a la siguiente, por favor. Inicialmente tenemos pues lo que tiene que ver con declaraciones tributarias, en las cuales encontramos devoluciones por el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas. Las solicitudes de devolución, que son por el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, se deben presentar a través del servicio informático electrónico por quienes tengan firma electrónica. Entonces, en este servicio informático electrónico de devoluciones nosotros encontramos una serie de requisitos que se pueden anexar a través ya sea de prevalidador o archivos de bandeja que se diligencian en el mismo servicio informático electrónico. La relación de costos, gastos y deducciones pues sencillamente es un requisito que se diligencia por prevalidador, se anexa por XML a través de la presentación por información de envío de archivos, que es la que normalmente nosotros usamos para la información exógena y para los otros requisitos de devoluciones que ya existían, como la relación de retenciones en el caso de renta. Tenemos otros tipos de solicitudes de devolución que no se presentan a través del servicio informático de devoluciones, sino de forma manual, que voy a mencionar a muy grosso modo, como es el IVA pagado por parte de instituciones estatales de educación superior, que no es sobre declaraciones tributarias, estas que voy a mencionar, sino sobre soportes, en este caso facturas o soportes de pago para las instituciones estatales. Está el tema de las empresas en acuerdo de reestructuración, que tienen derecho a solicitar en devolución la retención de la fuente que le practican de forma trimestral y su soporte pues son los certificados de retenciones en la fuente. Tenemos el caso de los dividendos y participaciones que se le practica la retención en la fuente a aquellos que son inversionistas chilenos o españoles que no son residentes fiscales. Ellos tienen derecho a solicitar devolución por la retención en la fuente que le practican por este concepto, por dividendos y participaciones. Tenemos el tema de aquellas personas que están en el país prestando un servicio diplomático o en misión diplomática, y ellos tienen derecho a una devolución por el IVA y el impuesto al consumo que paguen en el país. Soporte pues también son las facturas. El caso de los turistas extranjeros no residentes en Colombia, que también tienen derecho a solicitar en devolución el IVA que paguen por la adquisición de algunos bienes y servicios. Y el caso de las constructoras, que también solicitan el IVA que pagan en la adquisición de materiales de construcción por las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Y finalmente, pues digamos los más comunes en torno a estas solicitudes de tipo manual, que son los pagos en exceso y los pagos de lo no debido. En las manuales, pues también tenemos solicitudes de devolución de declaraciones de renta y de declaraciones del impuesto sobre las ventas para aquellos contribuyentes que no cuentan con firma electrónica. Si el contribuyente cuenta con firma electrónica, sí o sí debe presentar su solicitud de devolución a través del servicio informático de devoluciones. Entonces, ya teniendo claro esto, en torno a la renta y al impuesto sobre las ventas, nosotros tenemos actualmente 3 procedimientos que debemos contemplar y tener en cuenta en torno a lo que tiene que ver con la relación de costos, gastos y deducciones. En primera instancia, tenemos el procedimiento ordinario, que es el que siempre ha existido, y básicamente este procedimiento ordinario define que los solicitantes de devolución en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, la DIAN tendrá 50 días hábiles para efectuar la devolución al contribuyente, que si el contribuyente tiene o presenta su solicitud de devolución con garantía, la DIAN cuenta con 20 días hábiles. Y para el caso de los productores de los artículos que se refiere el 477 del Estatuto Tributario, así como los operadores económicos autorizados, la DIAN cuenta con 30 días hábiles para efectuar la devolución. En estos casos, para tener en cuenta en el procedimiento ordinario, cuando la DIAN, en torno a estos días que tiene o con los que cuenta para resolver una solicitud de devolución, encuentra alguna inconsistencia, podrá suspender por 90 días hábiles adicionales la solicitud de devolución mientras fiscalización hace la investigación previa correspondiente.
Eso es lo que debemos tener en cuenta en el procedimiento ordinario, 50 días hábiles. Ahora, tenemos la devolución abreviada, que nace con el decreto 535-2020 y tuvo una vigencia entre el 13 de abril y el 19 de junio de este año. Esta devolución abreviada, pues sencillamente lo que establece el decreto es que quienes soliciten a través de esta devolución abreviada tienen dos caminos. Los que son riesgo, no representan riesgo alto para la DIAN, la devolución se le tramitará en 15 días hábiles. Y los que representaban riesgo alto también tenían dos vías. La primera es que sencillamente, si en el momento en el que la DIAN hacía la evaluación de la solicitud de devolución encontraba que posiblemente o presuntamente podría haber un riesgo de fraude fiscal, esta devolución o esta solicitud iba a ser suspendida. En su momento se fijó hasta que se levantara la emergencia sanitaria, pero los términos se reanudaron a través de fiscalización y estas solicitudes pasaron a ser de 50 días hábiles. Y están las otras que, pese a que eran riesgo alto, para la DIAN en su evaluación no había algún tipo de riesgo de fraude fiscal, no se podía determinar un riesgo de fraude fiscal, entonces se devolvía estas solicitudes de devolución con el compromiso que fiscalización iba a hacer una investigación post-devoluciones, o sea, posterior a la devolución. En torno a esta devolución abreviada automática, entonces, ¿qué aparece? El tema de la relación de costos, gastos y deducciones, que venía siendo un requisito por lineamiento de la DIAN, y a través de este decreto se establece que se le establece a los contribuyentes, mire, estamos en distanciamiento, conocemos que es muy complicado obtener los costos, gastos y deducciones, entonces el decreto fija un plazo para aquellos contribuyentes que sean beneficiarios de la devolución a través del decreto 535-2020, que anexen o alleguen a la DIAN esta relación de costos, gastos y deducciones 30 días después de que se levante la emergencia sanitaria, pero ahorita pues vamos a mirar un poco más este tema. Y finalmente tenemos el decreto 963 de 2020 que trae la devolución automática. Entonces, ¿qué dice? Se va a efectuar una devolución ágil, automática, en 15 días hábiles para aquellos contribuyentes que cumplan dos requisitos. El primero, que no representen riesgo alto, y el segundo, que más del 25% de sus costos, gastos y deducciones para el caso de renta o los impuestos descontables para el caso de ventas o IVA estén soportados a través del sistema de facturación electrónica con validación previa. Entonces, en torno a esta figura, pues se establece cuál es el requisito por el cual un contribuyente puede demostrar el cumplimiento de este 25%, y ahí es donde nace esta relación de costos, gastos y deducciones como requisito únicamente para aquellos contribuyentes que deseen optar por devolución automática. ¿Qué quiere decir esto? Con el decreto 963 de 2020, la relación de costos, gastos y deducciones deja de ser un requisito general del impuesto sobre la renta y pasa a ser un requisito opcional. ¿Para quiénes? Para quienes deseen optar por la devolución automática. Entonces, hablemos un poco de qué decisiones pueden salir en torno o puede tomar la administración tributaria en torno a una devolución. Entonces, por favor, la siguiente. Encontramos que puede tomar 4 decisiones fundamentales. En primera instancia, encontramos el auto inamisorio. ¿El auto inamisorio qué es? Cuando un contribuyente no cumple alguno de los requisitos establecidos en el decreto 1625-2016, la administración tributaria le profiere un auto inamisorio donde le dice, mire, me hace un favor, subsane esta situación y vuelva y radique. No es un rechazo, no es una negación, porque suelen confundir inamisorio con rechazo o negación. No, el inamisorio es que usted no cumple un requisito de forma, la administración le dice, por favor, subsane y vuelva y radique. Encontramos los rechazos definitivos, que es otra decisión que puede tomar la DIAN, donde le dice al contribuyente, mire, usted no tiene derecho a su solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque incumplió alguno de los 5 condiciones que se establecen a través del artículo 857 del Estatuto Tributario para que un contribuyente tenga derecho a su solicitud de devolución. La más frecuente es cuando un contribuyente radica su solicitud de devolución por fuera de los 2 años que le da la ley desde el vencimiento para declarar. Está la resolución de negación, que es una facultad especial
o una competencia especial que tienen los jefes de recaudo, los jefes de devoluciones de las diferentes seccionales que tiene la DIAN, en donde se le dice al contribuyente, mire, usted no tiene derecho pese a no estar inmerso en alguna de las causales de rechazo definitivo. En muchos casos, una causal de negación frecuente es cuando el solicitante no está obligado a declarar, que ocurre con personas naturales, o en los casos de IVA, que una persona, un contribuyente, no tiene ingresos por operaciones exentas u exportaciones y que son las que dan derecho a esta devolución. Y finalmente, la decisión que quiere todo el mundo, que es la de resolución de devolución o compensación. Entonces, para tener en cuenta, esos son los 4 tipos de decisiones que puede tomar la DIAN dentro del término que se fija, dentro de la cual el auto inadmisorio es de 15 días hábiles y las demás decisiones se pueden tomar dentro del término con el que cuenta la DIAN para devolver, es decir, 50 días hábiles, 30 días hábiles o 20 días hábiles, según el caso. Y en el caso de las automáticas, 15 días hábiles. Siguiente, por favor. Entonces encontramos las solicitudes del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la solicitud del impuesto sobre la renta? Existen unos requisitos generales que se refiere al formulario de solicitud de devolución y a la certificación bancaria. Otros requisitos específicos que tienen que ver con el certificado histórico de revisor fiscal o representante legal, cuando quien firma las declaraciones, ya sea el objeto de solicitud o las de arrastre, es diferente al que figura hoy en día en la Cámara de Comercio. Y existen otros requisitos también específicos, como es el poder cuando se actúa a través de apoderado. Pero en torno a la solicitud de devolución de renta, encontramos como requisitos especiales de esas solicitudes 2, que es la relación de retenciones y autorretenciones, que va en el formato 1220, que se diligencia a través del prevalidador de la DIAN, que existe desde el año 2012 este requisito a través del decreto 2277-2012 y que ha sido prescrito también con la resolución 151-2012, entonces no es nuevo. Y tenemos la relación de costos, gastos y deducciones, que es prescrito el formato 2613 a través de la resolución 82 de 2020, pero que preexistía esta relación a través del decreto 1422 de 2019. En esto encontramos, como les decía anteriormente, 2 situaciones. Antes del decreto 963 de 2020, las solicitudes de devolución de renta debían anexar la relación de costos, gastos y deducciones. Partamos de ahí. Era requisito obligatorio, que ahorita vamos a mirar cómo ha sido la cadena mediante la cual esta relación se convirtió en requisito. Y después del decreto 963 de 2020, cuando esta relación se vuelve opcional y deja de ser un requisito obligatorio para todas las solicitudes de renta. Entonces pasemos a lo siguiente para poder hablar un poco más al respecto. El decreto 1422 de 2019 es el que le da nacimiento a la relación de costos, gastos y deducciones. En ese momento, con el decreto 1422 de 2019, se establece que los contribuyentes deben anexar la relación de manera detallada, ¿sí?, por todas las solicitudes del impuesto de la renta y las que componen el arrastre. Entonces, si eran 10 años, por 10 años se debía anexar la relación de costos, gastos y deducciones, y se establecía en el decreto 1422 que iba a haber una implementación tecnológica a 6 meses que daba a febrero. ¿Qué sucede? Se cae la ley de financiamiento y decae el decreto 1422 de 2019. Sin embargo, en uso de las facultades que le da la DIAN en el artículo 851 del Estatuto Tributario en torno a los trámites de devoluciones, el requisito se mantiene por lineamiento de la DIAN para las solicitudes de devolución del impuesto sobre la renta. Siendo así, se cae la ley de financiamiento en diciembre, pero en lo que tiene que ver enero a abril antes del decreto 535, pues este requisito seguía siendo obligatorio. ¿Qué pasa? Sale el decreto 535-2020. Entonces, en su artículo 2 dice, mire, estamos en estos momentos atravesando una situación de distanciamiento, estamos con la pandemia, por tal circunstancia y teniendo en cuenta que no es fácil obtener la información en años anteriores y de archivo y demás, movilizarse a las oficinas para una relación de este tipo que además, valga la pena aclarar, venía siendo consolidada por concepto y valor de acuerdo al lineamiento planteado por la DIAN. Lo que establece el decreto 535 básicamente es que
en estos momentos puede solicitar la devolución sin anexar la relación, con el compromiso que si usted sale una devolución a su favor y no establece el decreto que sea abreviada, sino si usted le sale la devolución, ahorita que está en vigencia este decreto 535, ya sea a los 15 días hábiles, a los 50 días hábiles porque estuvo suspendido, no importa porque el decreto no establece eso, sino dice, mire, el requisito existe, es obligatorio, pero en este momento no me lo anexe, anéxemelo 30 días después que se levante la emergencia sanitaria. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? La emergencia sanitaria va hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, ese requisito se tiene plazo para anexarlo hasta el 30 de diciembre. ¿Quiénes? Quienes hayan salido beneficiados con la devolución a través del decreto 535. Devolución que rigió desde el 13 de abril hasta el 19 de junio y que tuvo un mes más adicional, o sea, hasta el 19 de julio, para aquellos que tuvieron inadmisorio durante ese tiempo, ¿sí? Para que ellos pudieran responder y subsanar. Entonces, todo este paquete de personas que fueron beneficiadas con la devolución del decreto 535, pues deberán anexarlo hasta el 30 de diciembre por ahora, si no se prorroga un poco más la emergencia sanitaria. ¿Cómo lo deben enviar? Lo deben enviar a través de la presentación por envío de archivos de forma consolidada por concepto y valor, no detallada, no discriminada, sino de forma consolidada, y lo deben remitir únicamente, subirlo allá a la exógena o allá en la bandeja de entrada o de asuntos, como llaman también, y dejarla ahí. No tienen que hacer nada más con esa relación de costos, gastos y deducciones. ¿Y con qué formato? Con el 2613. Posteriormente sale la resolución 82 de 2020, que es la que prescribe este formato. La resolución 82 de 2020 no dice que ese formato es obligatorio para todo el mundo, nada de eso. Al contrario, si ustedes miran en la resolución 82 de 2020, cuando prescribe el 2613, al final establece el artículo al que se deben remitir para verificar qué cumplimiento se le dará a esa relación. Y si nos vamos a ese artículo nace o surge con el decreto 963 de 2020. Y ese decreto 963 de 2020, ¿qué establece? Primero, que la relación de costos, gastos y deducciones es un requisito obligatorio para aquellos que deseen ser calificados para la devolución automática. Ojo con esto. El anexar la relación no quiere decir que de una vez va a devolución automática. Recordemos que para la devolución automática se deben cumplir dos requisitos. Primero, no tener riesgo alto. Y segundo, más del 25% de los costos, gastos y deducciones soportados con facturación electrónica. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, pues que la totalidad de costos, gastos y deducciones esté soportado con factura electrónica. Bajo esta premisa y teniendo en cuenta que en años anteriores no se puede cumplir con este requisito para el caso de los arrastres, el mismo decreto establece, mire, únicamente anexe la relación de costos, gastos y deducciones para periodos que no estén en firme. Quiere decir esto que solamente se van a evaluar pues periodos que estuvieron con facturación electrónica. Si usted tiene arrastre, pues sabe ya de tajo y por hecho que en los años anteriores no había factura electrónica, entonces no cumple con la devolución automática, porque ese es el 25% del total de costos, gastos y deducciones, no del periodo objeto de solicitud, sino del total cúmulo del saldo a favor que esté solicitando. Entonces, básicamente ahí encontramos que van a cumplir en renta, pues aquellos que estén solicitando, en el caso 2019, que hayan tenido ese 25% de costos, gastos y deducciones. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, si yo sé que no cumplo, pues no la anexo y sencillamente ya sé que mi devolución va por el procedimiento ordinario de 50 días hábiles y no la voy a tener en 15 días hábiles como es la automática. Ahora, ¿qué más establece el decreto? Que no es lo mismo para los que deben anexarla en abreviada. Que cuando el costo o gasto está soportado en factura electrónica, se debe detallar todo el tercero por NID del proveedor, nombre del proveedor, base, concepto, costo, gasto, prefijo y número de factura y fecha de la factura. Eso es lo que establece el decreto, pero en esa misma sintonía el decreto dice los costos y gastos que no están soportados en factura electrónica se deben detallar por concepto y valor de forma consolidada.
Entonces, ahí ya tenemos otra circunstancia a tener en cuenta, que si no es factura electrónica, cuando yo voy a optar por la devolución automática, no debo detallar lo que no sea de factura electrónica. Ahora, en el decreto 535, respecto a la relación de costos, gastos y deducciones que deben presentar los que tuvieron devolución abreviada o por el procedimiento abreviado de la 535, estas personas no tienen que detallar las facturas, simplemente deben presentar concepto y valor de forma totalizada, para lo cual deben tener en cuenta que no deben especificarse factura electrónica, sino simplemente si es factura de venta, si es documento equivalente o si es una deducción fiscal sin soporte, que a continuación, pues, he puesto como un video para mostrarles qué es lo que se debe tener en cuenta al momento de diligenciar el formato 2613 a través del prevalidador. A continuación, veremos cómo se debe diligenciar la relación de costos, gastos y deducciones en el formato 2613. Lo primero a tener en cuenta es el prevalidador de evolución de saldos a favor del impuesto sobre la renta de la versión 3, que es de junio de 2020. Esta es la versión que contiene el formato 2613. Una vez estamos en este prevalidador, damos siguiente y nos va a aparecer el formato que vamos a diligenciar. Aparecen las dos opciones, el 1220 y el formato 2613. Este formato 2613 lo seleccionamos, le damos ir al formato y nos va a aparecer la página principal o la hoja 1 que llamamos. En esta hoja 1 nosotros lo que debemos hacer es colocar los datos del titular del saldo a favor. Colocamos los datos y le damos simplemente sus nombres, su número de identificación y no nada más. Una vez hemos diligenciado estos datos del titular del saldo a favor, nos vamos a complementos y vamos a la hoja secundaria. En esta hoja secundaria nosotros tenemos que diligenciar obligatoriamente el documento soporte. ¿Qué documento soporte tenemos? Hacemos doble clic y nos aparecen 5 opciones. 1, que es factura de venta electrónica. El 2, que es documento equivalente electrónico. 3, factura de venta. 4, documento equivalente y 5, deducciones fiscales en soporte. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de diligenciar este formato? Lo que establece el decreto 963 de 2020, y es que la factura de venta electrónica es el único soporte que tendría que ir detallado, es decir, debe tener todos los campos diligenciados del proveedor o del tercero que nos expide o nos emite la factura de venta electrónica. Para los otros campos, simplemente se debe diligenciar las columnas de concepto y valor. Ya vamos a ver cómo es este diligenciamiento. Y tenemos un documento que es el 2, que es documento equivalente electrónico, que entrará a funcionamiento una vez en la DIAN estén dispuestos los servicios informáticos a través del sistema de facturación electrónica para los documentos equivalentes de forma electrónica. Entonces veamos, factura de venta electrónica. Seleccionamos y no nos va a dejar diligenciar esta identificación soporte. Esta columna de identificación soporte es únicamente para el documento soporte 5, en el cual le pregunta a la persona si el costo es a nombre propio o a nombre de un tercero, que ahorita más adelante veremos. Entonces, una vez hemos colocado el documento soporte 1 que corresponde a factura de electrónica, colocamos los datos del tercero emisor. Sencillamente el NID, dígito de verificación se diligencia de forma automática, y colocamos el dato de este tercero. Número de prefijo, si la factura tiene prefijo. Número de consecutivo, si la tiene. El número consecutivo de la factura, perdón. La fecha de la factura, que puede ser 2019-11-01 en este caso. Valor del costo, gasto, deducción. Podemos colocar entonces el valor que tenemos y el concepto del costo, gasto, honorarios, por ejemplo. Y aquí nos queda una columna que es la identificación del titular del saldo a favor que diligenciamos en la hoja 1. Podemos agregar más columnas en esta hoja número 2. Entonces, en este caso, nosotros tenemos complementos y aquí podemos colocar el número de columnas que queremos agregar. Entonces, coloquemos 4 columnas y le damos agregar 4 filas. Entonces, documento soporte 2. Documento equivalente electrónico, como les decía,
funcionará en el momento en el que el servicio informático de factura electrónica tenga dispuesto este documento. Factura de venta. Entonces, en factura de venta, si ustedes intentan diligenciar aquí los datos del tercero, pues sencillamente no se los va a dejar. ¿Por qué? Porque el decreto 963 de 2020 establece que el único que va detallado es la factura electrónica. Por lo tanto, en un documento soporte de estos como factura de venta, lo único que debemos colocar es el valor del costo y el concepto. Documento soporte, pongamos documento equivalente litográfico, ¿sí? Entonces, lo mismo, no nos deja diligenciar porque el único que va detallado es la factura electrónica de venta. Entonces, lo único que debemos hacer es valor del costo y el concepto. Recordemos que el decreto 963 de 2020 establece que el concepto y el valor va de forma consolidada. Entonces, lo que debemos hacer es las facturas de ventas consolidadas por concepto, los documentos equivalentes consolidados por concepto. Tenemos documento soporte, entonces deducciones fiscales sin soporte. Colocamos aquí y se nos habilita esta columna, identificación soporte. Y nos dice a nombre propio o a nombre de un tercero. Entonces, digamos, es el caso de la nómina. En este documento soporte irían pues aquellos costos y gastos y deducciones que no hacen parte o no están soportados mediante un documento de los que vimos anteriormente. Entonces coloquemos aquí que tenemos a nombre propio y colocamos nuestro valor 100 millones y decimos que es el costo de ventas. Y tenemos también otro documento 5. Identificación soporte, decimos a nombre de un tercero. Y en este caso, pues podemos hablar de la nómina, que es a nombre de terceros. Entonces, pagamos de nómina esta cantidad y nómina. Listo. Una vez nosotros hemos diligenciado nuestra relación de costos, gastos y deducciones, nos vamos a complementos principales, nuestra hoja principal, y lo que hacemos es verificar que la sumatoria del total de costos, gastos y deducciones pues coincida con lo que tenemos nosotros en nuestra declaración. Es decir, en este caso deberíamos tener en nuestra declaración 2.104.600.000. Ese sería el valor que debería estar en nuestra declaración. Una vez vemos que está todo correcto, nos vamos a complementos, generar XML, tenemos los datos del encabezado, el año en el que estamos enviando, el concepto siempre va a ser inserción o nuevo porque los formatos de evoluciones no admiten reemplazo, el número de envío de acuerdo al número que continúa en el envío en la presentación de envío de archivos, la fecha inicial y la fecha final que corresponde al periodo que estamos en este momento diligenciando y sencillamente le damos a generar XML. De esta forma, nosotros tendríamos en nuestra carpeta de salida un formato 2613, que es el que vamos a cargar a través de información de envío de archivos. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué debemos tener en cuenta una vez hemos visto ese video? Dos situaciones como les he explicado o les he comentado anteriormente. Primero, si voy a anexar la relación de costos, gastos y deducciones para dar cumplimiento al artículo 2 del decreto 535, cuyo plazo es hasta el 30 de diciembre, lo que debo tener en cuenta es que yo no debo diligenciar factura electrónica, sino solamente el tipo de soporte, como llamábamos en el lineamiento anterior cuando era manual, el tipo de soporte o documento soporte, el concepto y el valor de forma totalizada y consolidada. Y si es ahorita, en este momento, después de que surge el decreto 963 de 2020, después de que el servicio informático ya está listo para devoluciones automáticas y queremos solicitar en este momento y no tiene que ver con las abreviadas, pues debemos tener en cuenta que si electrónica las debo detallar, pero que si no es factura electrónica, debo simplemente consolidar y colocar el concepto y el valor y el tipo de soporte mediante el cual está eso. Finalmente, para ya entrar al tema de las preguntas, pues quiero mostrarles un poco el balance que obtuvimos en la DIAN con las devoluciones abreviadas. Esto es a corte del 17 de agosto de 2020,
que fue prácticamente la fecha final en la que tuvimos devoluciones abreviadas. En este momento ya no hay abreviadas, ya estamos en procedimiento ordinario o en devolución automática. Nosotros recibimos 62.471 solicitudes de devolución por el procedimiento abreviado. De esas 62.471, 31.772 salieron con resolución de devolución, que es un equivalente a 12.1 billones de pesos. Con respecto al mismo periodo del año anterior, o sea, del 13 de abril al 17 de agosto, nosotros el año pasado habíamos devuelto 3.76 billones. El incremento pues es altísimo, representó un crecimiento del 223%. Respecto a los inadmisorios que se obtuvieron de estas solicitudes, fueron 18.015 inadmisorios, que correspondieron al 28.8% de las solicitudes presentadas. En muchos casos fue pues inexperiencia de las personas o no leer requisitos del decreto 1625. En otros pocos casos se tenían que ver con situaciones como que era autorretenedor y las retenciones eran ineficaces y demás. Se rechazaron 1.373 solicitudes de manera definitiva porque excedían los 2 años, casi todas fueron por esa razón, que correspondían a 2.2%. Hubo 10.592 desistimientos por parte de los contribuyentes, que correspondió al 16.9%, en muchos casos porque manejan el sistema, conocen el servicio informático muy bien y se daban cuenta que les iban a inadmitir por X o Y circunstancia y desistían antes de que les inadmitieran para poder corregir y ganar tiempo. Y del total de las 62.471 solicitudes, 719 se fueron a fiscalización por cuestiones de riesgo, representando el 1.15%. Bueno, por cuestiones de riesgo no, fueron suspendidas, porque por riesgo pues pudo haber muchas otras más, pero se quedaron seleccionadas para un trámite post-devoluciones. Así, pues básicamente esta era la presentación que tenía para ustedes y pues ya en torno a esto pues entramos a mirar las preguntas. Sí, bueno, Cristian, muchas gracias y de verdad quedó muy claro, pues muy clara tu explicación, de verdad que te agradecemos. Entonces, arrancamos con algunos cuestionamientos que han surgido en relación con la aplicación de las normas que nos han mencionado. Podemos concluir entonces que cuando yo estoy en este momento la obligación de adjuntar la relación de costos y gastos queda para lo que es las devoluciones que se siguieron por el procedimiento abreviado, que tienen un término para presentarla dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la cual termine la emergencia sanitaria, y también en aquellos clientes que clasifiquen y que cumplan con los presupuestos para el procedimiento de devolución automática. ¿Tú qué opinas, Ari? Sí, claro. Ahí el tema es clarísimo. Toca pues mirar los dos decretos, pero tenemos dos circunstancias. Los que tuvieron la abreviada, indudablemente sí o sí tienen que presentarla y tienen fecha hasta el 30 de diciembre, ¿sí? Y los que quieran optar por devolución automática, ser calificados por devolución automática, que creen que cumplen, pues lo pueden anexar en este momento. Si no lo anexan, no hay problema porque van a 50 días, pero no es obligatorio anexarlo en estos momentos. Perfecto. Y para siempre, ¿no? De acuerdo. Cuando salió el decreto 535, se estableció que aquellas compañías que tuvieran procesos de devolución, los cuales a la emisión de este decreto en abril tuvieron procesos de fiscalización o los procesos se encontraran en otras divisiones de control, en otras áreas de control, Sí. aquí la orden que se dio era que se devolvieran inmediatamente a devolución para que siguieran el proceso abreviado. La pregunta es, teniendo en cuenta que estas devoluciones se radicaron con anterioridad a la fecha en la cual inició el proceso abreviado, ellos deben cumplir nuevamente con el requisito de adjuntar el formato bajo el 2613? No, ahí debemos tener en cuenta una circunstancia, y es que los que no habían anexado, los que no debían anexarla, son los que radicaron a partir del 13 de abril de 2020. Las radicaciones anteriores al 13 de abril ya habían cumplido el requisito, ¿sí? En ese momento era obligatorio para todo el mundo, no les inadmitieron por esa circunstancia. Entonces lo que pasó es, vuelve a devoluciones para ver si aplica el abreviado, pero ya habían cumplido previamente el requisito y ellos no deben anexarlo en estos momentos.
Eso es lo que debemos tener en cuenta, las fechas. Si radiqué después del 13 de abril, tengo que anexarlo ahorita antes del 30 de diciembre. Pero si radiqué antes del 13 de abril y me salió mi devolución que fue radicada antes del 13 de abril, no tengo que anexarlo. Perfecto. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Ya estoy dentro del término y el procedimiento del 535, es decir, procedimiento abreviado. En este caso, la norma me daba un plazo para presentar. Sucede que yo radiqué mi solicitud de devolución, pero podía suceder dos cosas. Uno, que la administración me devolviera dentro de los 15 días, como lo establece la ley, o lo segundo, que suspendiera los términos como tal y continuar un proceso de fiscalización. La pregunta es, en el evento en que no salió la resolución dentro de los 15 días siguientes, la pregunta es si yo tengo que adjuntar el formato que me exige ahora la norma, consolidado, porque sería teniendo en cuenta que está en el proceso abreviado, o sencillamente puedo decir que estoy dentro del sistema ordinario y como consecuencia no tengo la obligación de adjuntar la relación de costos y deducciones. Bueno, entonces, recordemos lo que les decía anteriormente. La relación de costos, gastos y deducciones fue requisito obligatorio hasta el decreto 963 para todas las solicitudes de devolución, independientemente si eran abreviadas o no. Era un requisito del ordinario. ¿Qué pasó con el 535? Que la norma dijo, mire, estamos en aislamiento, no me lo adjunte por ahora. Solicite sin adjuntarlo. Pero le dice bien claro, pero después me lo voy a anexar, sin distinguir si fue beneficiario del abreviado o no. Simplemente le dice, lo eximo de este requisito que hoy en día, en ese momento con el decreto 535, era obligatorio, lo eximo temporalmente. Entonces, bajo estas circunstancias, obviamente, así haya sido en 15 días o haya sido suspendido y le hayan devuelto a los 50 días, el requisito lo deben anexar. Perfecto. Igual cuando tengo el auto inadmisorio, completamente de acuerdo. Listo. Ahora bien, ¿qué pasaría si la empresa solicitó el saldo a favor el 19 de, pongamos en la fecha límite, el 19 de junio, se entendería que es bajo el procedimiento abreviado? En este caso, la administración no se pronunció dentro de los 15 días y todavía no se ha pronunciado hasta la fecha. Lo digo porque ha ocurrido en algunos casos. La pregunta es, ¿cuánto es el término que tiene la administración de impuestos en este caso para dar esa solicitud de compensación o devolución del saldo a favor? Porque como que se quedaron muchas compañías ahí en el limbo. Tan es así que algunas lo que han optado es por desistir del proceso, entre comillas, para decir ya yo no estoy en el abreviado y poder continuar con el procedimiento ordinario. Ok, si no se resolvió en los 15 días hábiles, muy seguramente fue a fiscalización. En algunos casos se dieron por ahí a 20 días, en algunos casos. Pero en los casos en los que definitivamente no salió y todavía está, por ejemplo, en trámite uno el 19 de junio, seguramente se fue a fiscalización a 50 días hábiles. Radicó al 19 de junio, al igual que los que radicaron subsanando inadmisorio, porque recuerden que también hubo un intervalo entre el 535 y el 963, que fue el decreto 807. Y ese decreto 807 decía que los que habían sido sujetos de inadmisorio dentro del tiempo de vigencia que tuvo el 535, o sea, hasta el 19 de junio, podían subsanar al mes siguiente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otra figura. Le inadmitieron antes del 19 de junio, radicó nuevamente dentro del mes siguiente, seguía estando en abreviado, y le tenían que resolver dentro de los 15 días hábiles, eso fue hasta el 14 de agosto, ¿sí? Entonces, eso sí son 15 días hábiles, pero puede haberse ido a 50 días hábiles estando inmerso dentro del 535. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si radicó antes del 19 de junio y no le devolvieron dentro de los 15 días hábiles, o sea, no le devolvieron en abreviado, de todas formas está obligado. Pero si radicó después, subsanando un inadmisorio y no le devolvieron dentro de los 15 días hábiles, o sea, antes del 14 de agosto, pues ya no estuvo en abreviado y ya se entiende que está en el ordinario y ahí se aplica la premisa que no está obligado a la relación de costos, gastos y deducciones. Perfecto. Otra pregunta, hay compañías que cuando dentro del proceso abreviado, es decir, que radicaron después del 13 de abril del 2020 la solicitud de devolución y compensación.
Y en ese momento ellos adjuntaron el formato que contiene una relación de costos y deducciones. Como la norma está diciendo que el formato tenía que adjuntarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la cual terminara la emergencia sanitaria, la pregunta es si ellos, a pesar de que ya adjuntaron ese formato, están en la obligación de presentar el formato de conformidad con el formato 2613. Sí, la respuesta es sí. Así lo hayan anexado en la solicitud de evolución en su momento dentro del abreviado, ahorita deben presentarlo a través del 2613 y precisamente también bajo esas circunstancias que se estableció que fuese bajo la misma norma, bajo el mismo lineamiento, y es que sea consolidado por concepto y valor, de forma tal que no tienen que hacer grandes formatos ni nada de eso. Simplemente pues anexarlo como lo anexaron en su momento en la solicitud, pero a través del 2613. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos es la siguiente. Supongamos que estoy dentro del procedimiento abreviado y cuando en una declaración se están imputando saldos a favor de periodos anteriores, se debe diligenciar el formato 2613 no solamente para el año en que origina el saldo a favor, sino también de todos aquellos periodos que se están arrastrando, que se están imputando. Ok, ahí tenemos que mirar lo que nosotros hemos estipulado a través del lineamiento. Lo primero a tener en cuenta es lo que dice el decreto 963. Lo que dice el decreto 963 claramente es que deben anexarlo únicamente por los periodos que se encuentren que no se encuentren en firme, ¿cierto? Eso es lo que dice el 963, ¿sí? Ahora, bajo esa misma circunstancia o en esa misma vía, nosotros sacamos el lineamiento de cómo debe ser anexada la relación de costos, gastos y deducciones para los del abreviado. Y si ustedes miran ahí en la página de la DIAN donde está esa parte, se establece que tiene las mismas condiciones que tiene el decreto 963. Y es que si usted salió beneficiado por el trámite abreviado o por la devolución del 535 y tiene que anexarlo al 30 de diciembre, dejamos claro que solamente debe anexarlo por los periodos que no se encuentren en firme. De acuerdo. Y consolidado, ¿no? Y consolidado. De acuerdo. Y consolidado. O sea, aquí ya no vamos en el detalle del proveedor con facturación electrónica detallado. ¿De acuerdo? Exactamente. Teniendo, ojo con esto, lo que deben tener en cuenta es, no es en firme al momento de presentarlo, sino las que no se encuentren en firme al momento de la radicación de la solicitud, ¿sí? Porque pudo ocurrir que radicaron en mayo, ¿cierto? Y en mayo, en ese momento, todavía no estaba en firme el año 2017, por ejemplo. Pero en diciembre ya está en firme, ¿sí? Que es cuando se debe presentar. Entonces, lo que dice el lineamiento es que se debe mirar la firmeza desde la fecha de radicación. Entonces, en ese caso, pues tendría que anexar 19, 18 y 17, por ejemplo. Ya, perfecto. Otra pregunta que ha surgido es, para aquellas compañías o personas que quieran la solicitud a través del procedimiento automático, la norma establece que se cumplan unos requisitos, el tema de que no sea calificado de alto riesgo y que en este momento con esta norma transitoria que efectivamente el 25% de mis proveedores facturen electrónicamente. La pregunta que surge aquí es, ¿ese porcentaje se tiene que cumplir en relación con el año en que se solicita el saldo a favor o debo cumplirlo en relación con todos los periodos que está incorporando ese saldo a favor que estoy solicitando? Ok, pues ahí sí la norma es clara y no dice que el periodo objeto de solicitud, sino que los costos, gastos y deducciones, los periodos pues, que originan el saldo a favor estén en factura electrónica. Bajo esa circunstancia, pues tenemos que mirar todos los años como un todo, ¿no? Entonces, si yo tengo un arrastre de muchos años, pues debo cumplir el 25% total de costos, gastos y deducciones de todos los años en factura electrónica. Siendo así, como les decía ahorita en la explicación, pues yo sé que en el 2018 no hubo facturación electrónica con validación previa. Si yo tengo un arrastre de 18 y 19 de tajo, ya sé que no cumplo con devolución automática. Pues en la práctica casi podríamos llegar a la conclusión que muy pocos contribuyentes o responsables, en este caso porque esto también aplica para las normas de IVA, podrían cumplir con este requisito, ¿no? O sea, digamos que sería muy pequeño el espacio
para que alguien pudiera afirmar que aplica para la devolución automática. En renta puede ser que haya muy pocos, pues recordemos que de todas formas de agosto a diciembre hubo facturación electrónica con validación previa en algunas actividades y que también los grandes contribuyentes en noviembre empezaron a facturar electrónicamente. Entonces puede haber algunos contribuyentes que en renta de 2019 pueden cumplir, muy pocos, pero en ventas sí puede haber un número mayor porque es bimestral. Ya este 2020, la factura hoy en día tenemos 232.000 facturadores electrónicos, entonces fácilmente puede haber contribuyentes que cumplan en bimestre tercero, cuarto con la facturación electrónica, por ejemplo, algunos avicultores que tienen un proveedor único de facturación electrónica y es gran contribuyente, cosas así, pueden cumplir, pero en renta sí casi que el porcentaje es mínimo, por así decirlo. Y siguiendo en la misma línea, entonces ellos también tendrán la obligación de adjuntar los formatos por cada uno de los periodos, el formato 2613. O sea, me refiero, la misma línea es devolución automática que incorpora diferentes periodos que se han imputado a una declaración final. Entonces significa que por cada uno de esos periodos también tendría que hacer el formato 2613. Los solicitantes de renta sí tendrían que hacer un formato 2613, pero únicamente por las declaraciones que no estén en firme. O sea que sus proveedores electrónicos también tendrían que informarlo a nivel de detalle o a nivel consolidado, a pesar de que estamos refiriéndonos a un periodo anterior. No entiendo la pregunta. La pregunta es, ya dijimos en devolución automática, cuando se incorporan diferentes periodos se deben cumplir los requisitos del 25% sobre cada uno de los periodos. Entonces la pregunta... No, total. Sí, de acuerdo. Y ahora la pregunta es, también sobre cada uno de los periodos que se han incorporado o que se arrastran en ese saldo a favor, también tengo que cumplir el formato 2613 por cada uno de los periodos individualmente considerados. Pero vuelvo y insisto, como lo dice el decreto, solamente periodos que no estén en firme. Los que están en firme no debo adjuntarlo. Perfecto. Bueno, hay otro de los puntos que establece el decreto 963 es que establece un porcentaje. ¿Cómo se debe calcular ese porcentaje del 25%? Y aquí la norma está diciendo claramente que yo voy a excluir, para determinar ese 25% de proveedores con facturación electrónica, primero excluyo unos conceptos. Entonces tengo derecho a excluir el tema, por ejemplo, de nómina, el tema de importaciones, el tema de amortizaciones, depreciaciones, etcétera, etcétera. Que se supone que estos son simplemente de pronto ajustes que se realizan inclusive con comprobantes internos como tal de la compañía. La pregunta que tenemos ahí es, ¿eso significa que hay gastos que están relacionados y que digamos que son los que yo reporto a nombre propio? ¿Estos también estarían formando parte de ese porcentaje para calcular el 25%? Ok, pues ahí sí la norma es clara en decir cuáles conceptos yo puedo excluir de ese cálculo del 25%. Entonces dicen primero nómina, que es excluida mientras se implementa la nómina electrónica. Una vez entre la nómina electrónica, pues ya hará parte del 85%, que es lo que entra a regir en el 2021. ¿Sí? Tenemos el tema de las importaciones. Una vez entre el documento de importación electrónica en factura electrónica, valga la redundancia, pues obviamente también hará parte de ese 85%, entonces ese es el segundo concepto que saca. Y está el tema de amortizaciones y depreciaciones, que definitivamente esos nunca van a estar en factura electrónica, ¿sí? Entonces por eso está el margen del 15% ya después a posteriori. Y lo que dice claramente es que esos son los conceptos que yo puedo excluir del cálculo. Ahora, existen costos y gastos a nombre propio. Vamos a ser claros. Costo de ventas, por ejemplo, que es parte de un ajuste contable. El costo de ventas no está contemplado entre los que se excluyen de ese porcentaje de cálculo, si ustedes lo miran ahí, ¿sí? Pero básicamente lo que se plantea o lo que se planea más bien es una incorporación del costo de ventas a la facturación electrónica, de forma tal que ese porcentaje pues también entre ahí para dar cumplimiento a los porcentajes mínimos para la devolución automática. Perfecto.
Bueno, una pregunta, dos preguntitas ya más pequeñas. ¿Cómo hacemos para en el evento en que mi proveedor está obligado a facturar electrónicamente? ¿Cómo hago yo para informar en esa relación las notas créditos? Ok, ahí el reporte que se hace en el 26.3 es neteado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, yo debo es establecer no el valor exacto de la factura, sino el valor de la factura menos sus notas crédito correspondientes, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo, si no se logra identificar la nota crédito versus la factura, entonces no la podré reportar como factura electrónica. La diferencia entre el sistema de facturación electrónica con validación previa versus el que teníamos antes, que era el de validación posterior, es que permite dentro de un mismo paquete de la factura identificar cuáles son las notas de débito y notas crédito que se asocian a esas facturas. Entonces, lo importante es que nosotros no relacionemos costos o gastos por encima de lo que está en la factura inicial, ¿sí? Eso es lo más importante, porque ese es el cruce real. Pero, sin embargo, si nosotros tenemos identificada la nota crédito asociada a la factura, simplemente colocamos el neto, valor neto, una vez restada la nota crédito versus la factura correspondiente. Bueno, y hay una última pregunta es, ¿qué sucede cuando yo tengo costos y gastos en los cuales las personas no están obligadas a facturar? Pongo el ejemplo más sencillo y es si mi rubro, por ejemplo, son los taxis, donde todos sabemos que los taxistas en Colombia no están obligados a facturar como tal, teniendo en cuenta las normas de IVA. Entonces, la pregunta que ahí hacemos, ¿cómo yo puedo reportar eso? Porque en el ejemplo que planteabas, esto tiene que cruzar con el total de costos y gastos que tiene la compañía en su declaración de renta. Y efectivamente ahí vamos a tener esa serie de rubros de esos gastos que no tengo. En este caso, ¿qué hago? ¿Los llevo como a nombre propio? Okay. ¿Cómo lo reportaría? Ahí hay dos circunstancias a tener en cuenta. Primero, la actualidad. En la actualidad, eso es lo que llamamos el documento soporte, ¿sí? Que es litográfico, que ya debe tener numeración, pero que como tal en el 2613, por no ser electrónico, no va detallado, sino va por concepto y valor. Igual de documento equivalente, no electrónico, litográfico, que va ahí ese gasto. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que ahí no vamos a cumplir con el 25, porque ese gasto no está en factura electrónica. Y vamos al otro punto, y es cuando llegue el documento equivalente electrónico. Cuando llegue el documento equivalente electrónico, pues ya ahora sí lo vamos a poder detallar por tercero, va a cruzar para efectos de la devolución automática, entonces queda solucionado ese tema por ahí. Pero hoy, en la actualidad, eso es un documento equivalente que va por concepto y valor, de forma totalizada. Perfecto. Bueno, por último, solamente quiero añadir que creo que este es un tema muy importante. Recordemos que no suministrar la relación de costos y gastos de acuerdo con las normas requeridas, esto va a traer unas sanciones muy importantes. Hay una sanción pecuniaria que está escrita de conformidad con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y no se les olvide que dentro de esto está una sanción pecuniaria y podemos estar también haciendo referencia a una sanción de rechazos, costos y gastos en la medida en que yo no logre soportar los valores que he incorporado en mi declaración de renta, lo que podría generar un reintegro de esa devolución del saldo a favor. Entonces pongamos mucha atención y son los pasos que deberían considerarse para efectos de elevar todo el proceso. Cristian, muchísimas gracias. Creo que Carlos Miguel, ¿tienes algo que decir? Sí, Nasira y doctor Cristian, muchísimas gracias por esta presentación absolutamente esclarecedora de varios temas y digna de toda la atención. Hemos tenido conectadas alrededor de 600 personas, lo cual es una evidente muestra del grandísimo interés que este tema genera y por eso nos sentimos afortunados de haber podido tener esta sesión el día de hoy. Confío en que ha sido de utilidad para todos y por supuesto, seguro que en las siguientes semanas conoceremos más desarrollos del tema. También quiero, antes del cierre de Daniela, agradecer a todos los participantes por su tiempo, por su asistencia. Como decía hace un minuto, confío en que ha sido de interés y bueno, nuevamente gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación.
pues aprovechar también a las personas que estuvieron acá para que también ayuden a reproducir la información que se les ha dado, de forma tal que pues vamos subsanando poco a poco pues esos vacíos que existen en torno a cómo debe ser la presentación de la relación de costos, gastos y deducciones. Gracias nuevamente por la invitación, doctor Carlos, doctora Nasira, por este espacio. Muy contento de estar acá. Gracias. 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 Muchas gracias a nuestros expertos por tan interesante exposición. También a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Quedamos en su total disposición y siéntanse libres de hacer llegar sus dudas o inquietudes al correo electrónico de nuestros expertos. Por otro lado, quiero aprovechar para mencionar que vamos a tener una próxima sesión el 3 de septiembre, en donde vamos a hablar sobre las novedades al procedimiento, sanciones y alivios tributarios desde una perspectiva legal y jurisprudencial. Nosotros les estaremos enviando esta información a sus correos electrónicos, esperamos que nos puedan acompañar y por último no se olviden de ayudarnos a responder la encuesta de satisfacción que aparece al final de la sesión para que califiquen la calidad de esta charla y de nuestros conferencistas. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.